Ella le dio su sangre, su calor y su cordura. Él lo llamó una retención. ¿Alguna vez has amado a alguien tanto que tu misma existencia se convirtió en su carga? Su mayor Sterling amó al rey vampiro, Kaelin Thorne, con una aclara la garganta devoción que aterrorizó a la corte. Pero una noche, detrás de las pesadas puertas de roble del estudio real, ella escuchó la verdad. Ella le escuchó rogar por espacio. Así que ella se lo dio. Ella le dio tanto espacio que el silencio está a punto de destrozar su alma inmortal. Esta es la historia de un rey que quería libertad y la reina que aclara la garganta. Le arrancó que la libertad sin amor es solo una tumba. Siéntate, no estás listo para este giro. La lluvia en Seattle no lavó las cosas limpias, solo hizo la suciedad más resbaladiza. Dentro del ático de la torre de obsidiana, el aire siempre estaba perfectamente acondicionado, oliendo a cedro, cuero viejo y el sabor metálico del vino de sangre. Su vieja Izzy Sterling ajustó la correa de su bata de seda. Sus dedos temblaban ligeramente. Ella ya llevaba una bandeja, una mezcla vintage o negativo de 1940, calentada a exactamente 98.6 de Gil, justo como a Callan le gustaba después de una reunión del consejo. Callan Thorne, el rey vampiro del Pacífico Noroeste. Él tenía más de 600 años, una criatura de gracia letal y poder aterrador. Y por los últimos 3 años, él había sido el mundo de Izzy. Ella era su consorte humana, su prometida, aunque él aún no la había convertido. Ella caminó suavemente por el pasillo. Ella sabía que la reunión del consejo se había prolongado. Los ancianos del clan estaban inquietos por disputas territoriales en Vancouver. Kellen estaría exhausto, su bestia interior acechando cerca de la superficie. Ella quería estar allí para anclarlo. Ese era su papel. Ella era su ancla. Cuando la sed de sangre se hizo demasiado fuerte, su latido era el metrónomo que lo devolvía al ritmo. Ella llegó a las dobles puertas de roble de su estudio privado. Estaban entreabiertas solo una pulgada. Izzy se preparó para llamar, una suave sonrisa jugando en sus labios, pero una voz desde dentro congeló su mano en el aire. «Te ves demacrado, Callan», llegó la suave voz de barítono de Dominic. Dominic era el segundo de Callan, su amigo más antiguo y un vampiro que trataba las emociones como un órgano vestigial. «No estoy demacrado», la voz de Callan respondió. Era profunda, rica, como terciopelo arrastrado sobre grava, pero Izzy escuchó la tensión en ella, el agotamiento. «Estoy sofocado». La sonrisa de Izzy vaciló. «¿La agitación en Vancouver?», Dominic preguntó. «¿O es un problema doméstico?» Hubo el sonido de cristales chocando contra cristal. Callan suspiró, un sonido que parecía llevar el peso de siglos. «Es viejo». La respiración de Izzy se detuvo. Ella se pegó a la pared, la bandeja de plata se hacía pesada en sus manos. «Ella está». Callan hizo una pausa, buscando la palabra. «Ella está en todas partes, Dominic». Me giro. «Ella está allí con una toalla». Me siento. «Ella está a mi rodilla». Duermo y ella está tendida sobre mí como una segunda piel. Es incesante. Es sofocante. La palabra golpeó a Izzy como un golpe físico en el esternón. Sofocante. «Ella te ama, mi rey», Dominic dijo, aunque su tono era seco, burlón. «Los humanos son como cachorros, requieren validación constante. No necesito un cachorro». Callan espetó, la irritación ardiendo. «Necesito una reina. Necesito espacio para respirar, para pensar sin tener que manejar su fragilidad. Ella pregunta constantemente si estoy bien, si tengo hambre, si la amo».
Es agotador. A veces miro esa puerta y rezo para que ella no entre por ella, solo para poder tener una hora de silencio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Quizás deberías enviarla lejos por un tiempo, Dominic sugirió. Unas vacaciones a la finca campestre, y que ella me mire con esos ojos de cierva herida. Colin se burló. No, solo necesito que ella se aleje. Necesito que ella deje de intentar ser mi guardiana. Soy el rey de la noche, no un niño que necesita que le tomen la mano. Izzy miró la sangre que se calentaba en la bandeja. Ella pensó en las noches que se quedó despierta mientras él se debatía en las garras de pesadillas de sangre, sosteniendo su mano, susurrando antiguas oraciones gaélicas que ella había aprendido solo para calmarlo. Ella pensó en cómo ella rastreaba sus horarios de alimentación para que él nunca pasara hambre. Ella pensó que su presencia era su consuelo. Ella no sabía que era su prisión. Una sola lágrima, caliente y humillante, rodó por su mejilla. Ella no la limpió. Ella miró fijamente la puerta, su corazón endureciéndose en su pecho. Era una extraña sensación. La ansiedad que usualmente la plagaba, el miedo a perderlo, de repente se evaporó, reemplazada por una fría claridad cristalina. Él quiere espacio. Ella retrocedió en silencio. Sus calcetines no hicieron ruido sobre la alfombra mullida. Ella se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo pasando el dormitorio principal que compartían, pasando la biblioteca y hacia el ala de invitados. Ella dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar. Ella no derramó ni una gota. «Está bien, Colin». Ella susurró a la habitación vacía. «Tú ganas». Su mayor no empacó una maleta. Las maletas eran ruidosas. Las maletas implicaban un berrinche, una partida temporal destinada a provocar una persecución. Ella no buscaba ser perseguida. Ella buscaba ser borrada. Ella entró al vestidor. Ella pasó por alto los vestidos de seda que Colin le había comprado, las pulseras de tenis de diamantes, el pesado collar de esmeraldas que había pertenecido a su madre. Ella metió la mano en la parte trasera sacando una bolsa de lona maltratada que no había usado desde la universidad. Ella empacó solo lo que había traído consigo hace 3 años. 2 pares de jeans, unas pocas camisetas, sus zapatillas, Converse desgastadas, su diario, una fotografía de sus padres. Ella se quitó la bata de seda, la que a él le gustaba porque se deslizaba fácilmente, y se vistió con jeans oscuros y una sudadera con capucha negra. Ella se miró en el espejo. La consorte glamorosa se había ido. La cansada estudiante de enfermería de 25 años miró de vuelta. Ella fue a la caja fuerte escondida detrás del tocador. Ella sabía la combinación. Colin había insistido en que ella la tuviera para emergencias. Dentro había pilas de dinero en efectivo y pasaportes. Ella ignoró el efectivo. Ella tomó solo su propio pasaporte y un pequeño sobre de dinero que había ahorrado de su propio estipendio. Dinero que ella había insistido en mantener separado, para gran diversión. ¿Por qué ahorrar centavos cuando tienes la bóveda de un rey? Él había bromeado. Porque los reyes pueden caer, ella había respondido. Ella no se había dado cuenta entonces de que los reyes también podían simplemente aburrirse. Ella caminó a la cocina. En la isla de mármol donde usualmente dejaba su nota matutina, ella colocó un solo objeto, su anillo de acceso. Era una banda de titanio negro incrustada con un microchip que concedía entrada a la torre, las casas seguras y las bóvedas. Ella no escribió una carta. Una carta era desorden. Una carta era sofocante. Ella tomó el ascensor de servicio hasta el garaje. El ronroneo hipnotizante del Bugatti de Colin y el Aston Martin estaban en silencio en sus bahías. Ella caminó pasando ellos hacia el portabicicletas.
Era absurdo realmente, pero ella desbloqueó su vieja bicicleta de montaña. Los sensores en la salida del garaje escanearon sus datos biométricos. Por un segundo, la luz parpadeó en rojo y su corazón martilló. ¿La me había encerrado? Entonces se puso verde. Acceso concedido. Ella pedaleó hacia la Seattle. Lluvia. Aclara la garganta. El agua fría empapó su sudadera con capucha al instante, pegando su cabello a su cráneo. Estaba helado, miserable y oscuro. Pero mientras pedaleaba lejos de la torre de obsidiana, viendo las luces del ático desaparecer en la niebla, ella tomó una respiración profunda. El aire sabía a escape y lluvia, no a cedro y sangre. Por primera vez en 3 años, ella no estaba preocupándose por el humor de Colleen. Ella no estaba preocupándose por el hambre de Colleen. Ella era solo Izzy y ella estaba sola. Dentro de la torre a la mañana siguiente, Colleen se despertó con un estiramiento que le crujió la columna vertebral en 3 lugares. Él se sintió descansado, sorprendentemente así. Usualmente, él se despertaba con las extremidades de Izzy enredadas en las suyas, su cabello en su cara, el calor de su cuerpo irradiando como un horno. La cama estaba vacía. Las sábanas de su lado estaban frías. Él se sentó, frotándose la cara. Izzy. Silencio. Él miró el reloj digital. 300 p.m. puesta de sol. Ella usualmente estaba aquí con café para ella y ser positiva para él a estas alturas. Refunfuñando, él murmuró para sí mismo, balanceando sus piernas fuera de la cama. Ella debe haber sentido mi humor anoche. Él sintió una punzada de culpa, pequeña pero aguda. Él no había querido ser tan duro con Dominic, pero la verdad era la verdad. Él amaba a la chica, pero por los dioses, él necesitaba espacio para respirar. Él se duchó, tomándose su tiempo. Él se vistió con un traje negro impecable. Él esperaba encontrarla en la cocina, quizás haciendo pucheros, esperando que él se disculpara para que ella pudiera perdonarlo y aferrarse a él de nuevo. Él entró en la cocina. Estaba impecable, demasiado impecable. No había olor a café hirviendo. No había aroma de su champú de vainilla es viejo. Él vio el anillo en el mostrador. La banda de titanio negro se veía marcada contra el mármol blanco. Colleen frunció el ceño, caminando hacia él. Él lo recogió. Estaba frío. Infantil, él se burló, tirándolo de vuelta sobre el mostrador, dejando su anillo para dejar claro un punto. Bien. Si ella quiere jugar al escondite en el ala de invitados, que aclara la garganta, la deje. Él se sirvió una bebida del refrigerador y fue a su estudio. Él tenía trabajo que hacer. Él se sentó en su escritorio, disfrutando el silencio. Nadie preguntando qué estaba leyendo. Nadie frotando sus hombros. Solo él y su reino. Esto es mejor, él se dijo a sí mismo. Esto es enfoque. Él trabajó por 4 horas seguidas. Pero alrededor de medianoche, una extraña sensación comenzó a picarle debajo de su piel. Un zumbido de estática de bajo nivel. Él rodó sus hombros. El aire en la habitación se sentía delgado. Él lo ignoró. Para las 200 AM, el silencio ya no era pacífico, era pesado. Presionaba contra sus tímpanos. Él se levantó y caminó hacia el ala de invitados. Está bien, Izzy. Punto logrado. Puedes salir ahora. Él abrió la primera habitación de invitados. Vacía. Él abrió la segunda. Vacía. Él revisó la biblioteca, la sala multimedia, el gimnasio, el jardín en la azotea. Vacío, vacío, vacío. Un destello de genuina inquietud se encendió en su estómago. Él regresó al dormitorio y abrió de golpe las puertas del armario. Su ropa estaba allí. La seda, el terciopelo, la cachemira,
todas las cosas caras con las que él la había cubierto. Él las apartó buscando qué. Él no supo qué estaba buscando hasta que se dio cuenta de lo que faltaba. La bolsa de lona, las zapatillas sucias que ella se negaba a tirar. Él abrió la caja fuerte. El efectivo estaba allí. Su pasaporte se había ido. Colin se paró en el centro del armario. El olor a vainilla y lavanda lo rodeaba de la ropa que ella dejó atrás. Pero el olor subyacente, las feromonas de ella, la esencia viva que respiraba de su compañera, se estaba desvaneciendo. Ella no solo había ido a la tienda, ella no había ido a la habitación de invitados. Él sacó su teléfono y marcó su número. El número al que ha llamado ya no está en servicio. Él marcó de nuevo. Mismo resultado. Ella había quemado la tarjeta SIM. Colin bajó el teléfono lentamente. La asfixia se había ido. El chaleco de plomo había sido retirado. Él tenía todo el espacio del mundo. Y por primera vez en 600 años, el rey de la noche sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Día 3. Sin ella, la torre de obsidiana se estaba desmoronando. O más bien, el personal se estaba desmoronando porque el rey los estaba haciendo pedazos. ¿Qué quieres decir con que no puedes rastrearla? Kellen rugió, enviando una mesa de caoba estrellándose contra la pared. Dominic se paró junto a la ventana, luciendo inusualmente nervioso. Ella no tomó un coche, Colin. Ella no tomó un vuelo, sin uso de tarjeta de crédito. Ella desapareció sin dejar rastro. Es impresionante. De hecho, no pensé que lo tuviera en ella. Ella es una estudiante de enfermería humana. Colin gruñó, sus ojos sangrando de avellana a un carmesí depredador. Ella no es una agente del Mossad. Encuéntrala. Colin paseaba por la habitación como un tigre enjaulado. Físicamente, él estaba bien. Él estaba alimentándose. Él estaba durmiendo. Pero metafísicamente, él se le estaba desmoronando. La estática bajo su piel se había convertido en un grito constante de baja frecuencia. La luz le dolía los ojos. Los sonidos eran demasiado fuertes. Cuando él intentó usar su encanto para coaccionar a un sirviente humano, la magia se descontroló, rompiendo una ventana en lugar de solo influenciar la mente. Estás perdiendo poder, Dominic notó, retrocediendo para evitar las chispas de energía oscura que salían de los hombros de Colin. Estoy bien, Colin mintió. Él agarró un vaso de vino de sangre, pero el olor lo nauseabundió. Olía a muerto. No tenía su calor. Él se sentó pesadamente en su silla. ¿Por qué dolía tanto? Él había vivido por siglos antes que ella. Él había acosado a miles. ¿Por qué la ausencia de una chica humana tranquila se sentía como si alguien hubiera metido la mano en su pecho y le hubiera arrancado las costillas? Él miró su mano. Estaba temblando. Ella me estaba asfixiando. Kellen susurró, intentando convencerse a sí mismo. Ella era demasiado. ¿Lo era? Dominic preguntó en voz baja. ¿O era ella lo único que filtraba la oscuridad para ti? Kellen miró hacia arriba bruscamente. ¿Qué quieres decir? Dominic vaciló. Hablé con la bruja del clan, Agnes. Ella preguntó dónde estaba tu ancla. Ella dijo, las lecturas de la torre han disminuido. Aparentemente, durante los últimos 3 años, tu exceso de energía oscura, la corrupción que usualmente vuelve locos a los antiguos, se ha estado disipando. Kellen se congeló. Él pensó en el toque constante de Izzy, la forma en que ella le sostenía la mano durante las tormentas, la forma en que ella le masajeaba las sienes cuando tenía dolor de cabeza. Ella siempre está allí tocándome. Es como llevar un chaleco de plomo. Ella no se aferraba. Aclara la garganta. Colin se dio cuenta, su voz hueca.
Ella me estaba anclando. Él se levantó, el horror amaneciendo. En él. Aclara la garganta. Los humanos no podían filtrar la magia vampírica antigua de forma segura. Pasó factura. Causó fatiga, ansiedad, dolor físico. Él recordó las ojeras bajo sus ojos que él había ignorado. Él recordó cómo ella a veces temblaba después de que él tenía un ataque de ira. Y él asumió que ella le tenía miedo. Pero ella lo había estado absorbiendo. Ella se había estado envenenando para mantenerlo cuerdo. Y cuando ella se volvió demasiado exhausta, demasiado demacrada, como Dominic lo había puesto, él se había quejado de que ella era molesta. «Trae el coche», Kaylin ordenó. Su voz ya no era un rugido, era el susurro helado de la muerte. «¿A dónde vamos?» «Vamos a la vieja casa de sus padres en Portland. Si ella no está allí, quemaré toda esta costa hasta que la encuentre». Kaylin agarró su abrigo. El espacio que él había querido era ahora un vasto desierto vacío, y él se estaba muriendo de sed. La lluvia en Portland era diferente de Seattle. Era más suave, menos insistente, pero para Kaylin se sentía como ácido. Él se paró en el centro de la sala de estar de una modesta casa artesanal en un suburbio cubierto de maleza. Era la casa donde Isolda había crecido. Había estado vacía desde que sus padres murieron en un accidente de coche hace 4 años. La tragedia que la había llevado al camino de Kaylin, en primer lugar. La casa olía a polvo y recuerdos rancios. Kaylin la había atravesado como un torbellino. Nunca en sus 6 siglos había buscado algo con tal desesperación frenética e indigna. Él había abierto armarios, volteado colchones, destrozado baúles cerrados. Nada. Una capa de polvo sin perturbar cubría todo. Ella no había estado aquí. «Dominic», Kaylin dijo, su voz era un raspado fracturado. Él no se había alimentado en 2 noches. La idea de sangre de cualquier otra persona que no fuera su mayor, alimentado por su mano, calmado por su presencia, era repugnante. Dominic pasó con cautela sobre la pata de una silla rota. Él miró a su rey con genuina alarma. Kaylin, usualmente inmaculado, parecía desquiciado. Le faltaba la corbata, el cuello de su camisa abierto revelando las venas de su cuello pulsando con sangre agitada y venenosa. Sus ojos estaban fijos en un estado semipermanente de carmesí, brillando débilmente en la tenue luz. El aire a su alrededor crepitaba. Pequeñas descargas estáticas estallaron contra los muebles. «El joven local no sabe nada, señor», Dominic informó en voz baja. «La manada de hombres lobo en el área no ha captado su olor. Ella simplemente se ha ido. La gente no simplemente desaparece, Dominic». Kaylin rugió. El puro volumen de su voz destrozó el frente de cristal de un antiguo aparador de porcelana. Él apretó los ojos, presionando las palmas de sus manos contra sus sienes. El ruido dentro de su cabeza era ensordecedor. Era el rugido de 1000 muertes previas, los susurros de enemigos antiguos, la locura creciente de la eternidad que todos los antiguos enfrentaban. Durante 3 años Isolda había sido el silenciador. Ella era la mano fría en la frente febril de su psique. Sofocante, la palabra lo perseguía. Él había tomado lo más precioso de su existencia y lo había tirado porque quería espacio. Él tenía espacio ahora. El espacio lo estaba devorando vivo. «Estoy perdiendo el control», Kaylin admitió. La admisión sabía a ceniza. La bestia está allí todo el tiempo. Dominic palideció. Si un rey antiguo se volvía salvaje, ciudades enteras ardían. «Necesitamos regresar a la torre. Tenemos mejores recursos allí. Necesitamos contratar rastreadores humanos, profesionales que encuentren personas que no quieren ser encontradas».
Kellen asintió bruscamente. Él salió de la casa bajo la lluvia, dejando la destrucción detrás de él. Él sintió una profunda sensación desconocida en su pecho. Le tomó un momento identificarla. Terror. Él estaba aterrorizado de que nunca arreglaría esto. 6 semanas después, Sedona, Arizona, su mayor limpió el mostrador del Red Rock Diner, apartando un mechón de cabello de sus ojos. Hacía calor, un calor seco e implacable que horneaba la tierra de rojo y hacía que el aire brillara. Era el polo opuesto de Seattle. Por eso lo eligió. Los vampiros odiaban el desierto. Demasiado sol, muy pocas sombras, demasiado cielo abierto. Ella se hacía llamar Zoe. Ahora, ella vivía en un pequeño parque de caravanas al borde del pueblo, rodeada de sanadores de cristales, fotógrafos de aura y jubilados en casas rodantes. Físicamente, ella se sentía increíble. La fatiga crónica que la había plagado durante los últimos 2 años en la torre se había ido. Los extraños dolores en sus articulaciones, la constante ansiedad de bajo nivel, todo se evaporó en una semana de dejar Seattle. Ella no se había dado cuenta de lo pesada que era la energía de Colleen hasta que la dejó. Ella no había sabido que la estaba llevando. Pero emocionalmente, ella era una ruina. Cada noche, ella soñaba con él. Ella soñaba con la forma en que sus ojos se suavizaban cuando ella entraba en la habitación antes de que él empezara a darla por sentada. Ella soñaba con la textura de terciopelo de su voz, incluso cuando estaba gruñón. Ella soñaba con la seguridad que sentía al ser la amada de la criatura más peligrosa de la costa oeste. Ella lo extrañaba con un dolor físico que rivalizaba con el dolor de absorber su oscuridad. «¡Orden lista, Zoe!», el cocinero gritó. Ella agarró el plato de huevos rancheros y caminó a una cabina de esquina. Ella forzó una sonrisa para el cliente, un hombre de aspecto rudo, con equipo de senderismo polvoriento, que había estado viniendo todos los días durante una semana. Mientras ella dejó el plato, el hombre miró hacia arriba. Él no estaba mirando la comida. Él la estaba mirando a ella. Sus ojos eran un tono ámbar intenso, antinatural. Su mayor se congeló. Ella conocía esos ojos. No los de Colleen, sino los ojos de un cazador. ¿Es mayor Sterling?, el hombre dijo en voz baja. No fue una pregunta. Ella dejó caer la bandeja. Huevos y salsa salpicaron el linóleo. «¿Quién eres?», ella susurró, retrocediendo. El hombre se levantó lentamente. «Mi nombre es Silas. Soy un rastreador. Y tú, mi querida, eres la recompensa más cara que jamás he cazado». Él sacó su teléfono y marcó un número de marcación rápida. «Soy yo. La tengo, Sedona». «Sí, ella se ve saludable». Su mayor se dio la vuelta y corrió. Ella salió corriendo por la puerta trasera del restaurante hacia el sol cegador de la tarde. Ella no sabía a dónde iba. Ella solo sabía que su tiempo bajo el sol había terminado. Las sombras la habían encontrado. El jet privado aterrizó en la pequeña pista de aterrizaje a las afueras de Sedona, justo cuando el sol se ponía debajo del horizonte, pintando el cielo en tonos violentos de naranja y púrpura. Colleen bajó del avión antes de que las escaleras estuvieran completamente extendidas. El aire seco del desierto lo golpeó como un golpe físico. Sabía a polvo y salvia, ajeno y hostil a su especie. La radiación UV persistente en la pista de aterrizaje hizo que su piel picara incómodamente. A él no le importó. Él parecía disminuido. 6 semanas sin su ancla le habían pasado una factura brutal. Sus pómulos eran afilados como cuchillas, sus ojos hundidos en cavidades oscuras. Los elegantes trajes se habían ido, reemplazados por equipo táctico oscuro, como si fuera a la guerra, lo cual, en cierto modo, era.
una guerra contra su propia cordura desmoronándose. Silas, el rastreador hombre lobo que él había contratado por una suma astronómica, estaba esperando junto a un jeep polvoriento. Silas parecía incómodo en la presencia de Kalin. El aura de poder inestable que irradiaba del rey vampiro fue suficiente para hacer que los instintos del hombre lobo gritaran. ¡Corre!, aclara la garganta. ¿Dónde está ella? Kalin exigió. Su voz era un gruñido bajo vibrando en los pechos de todos los cercanos. Ella tiene un pequeño remolque a las afueras del pueblo, Silas dijo manteniendo su distancia. Pero ella no está allí ahora mismo. Ella está en un lugar llamado el Centro de Sanación del Vórtice. El labio de Kalin se curvó. ¿Un qué? Es una cosa de la nueva era. Cristales, trabajo energético. Sedona es famosa por ello. Kalin se burló. Su práctica, sensata estudiante de enfermería, rodeada de charlatanes intentando alinear sus chakras. Era absurdo. Ellos condujeron a través del desierto que oscurecía. Las formaciones de roca roja se alzaban como antiguos centinelas silenciosos. Kalin sintió la presión en su cabeza aumentando. La estática bajo su piel era ahora un zumbido constante como una línea eléctrica caída. Él necesitaba su toque. Él lo necesitaba como un hombre ahogándose necesitaba aire. Ellos se detuvieron junto a un edificio bajo de adobe rodeado de jardines de arena meticulosamente organizados y extrañas esculturas de cobre destinadas a canalizar energía. «Esperen aquí», Kalin ordenó. Él caminó hacia el edificio. Él pudo escuchar latidos adentro. Dos de ellos. Aclara la garganta. Uno era lento, calmado. El otro era más rápido, más ligero. Ella. Él no se molestó en llamar. Él empujó la pesada puerta de madera para abrirla. La habitación adentro estaba tenue, iluminada solo por lámparas de sal y velas. El aire olía intensamente a sed y lavanda, aromas que él asociaba con ella, pero distorsionados aquí. Su mayor estaba sentada en una mesa de masaje, completamente vestida. Ella se veía radiante. Ella había ganado un poco de peso, del tipo saludable. Su piel brillaba. Ella se veía más joven de lo que lo había hecho el día que lo dejó. Pero ella no estaba sola. Un hombre estaba parado detrás de ella, sus manos flotando justo encima de sus hombros. Él era humano, quizás de 30, con cabello castaño largo recogido y una expresión irritantemente pacífica. «Respira hacia el bloqueo, Zoe», el hombre estaba diciendo suavemente. «Siente la energía en exceso moviéndose por tu columna vertebral y hacia la tierra». Kalin vio rojo literalmente, su visión inundada con el color de la sangre. «Quita tus manos de mi esposa», Kalin gruñó. El sonido fue inhumano, un ruido gutural que apagó cada vela en la habitación al instante. Su mayor jadeó y giró. El hombre, el sanador, saltó hacia atrás, tropezando con un estante de cristales, enviándolos a estrellarse contra el suelo. «Kalin», su mayor susurró. Él entró en la habitación. El aire se volvía helado a su alrededor, a pesar del calor del desierto. Las sombras parecían estirarse desde las esquinas extendiéndose hacia él. «Eres difícil de encontrar, mi amor», Kalin dijo, su voz temblando con violencia contenida. Él miró al hombre. «Dame una razón para no arrancarte la garganta aquí mismo». El sanador, para su crédito, no se desmayó. Él parecía aterrorizado, pero se mantuvo firme. «¿Quién eres? Estás interrumpiendo una sesión». «¿Una sesión?», Kalin rió, un sonido aterrador y frágil. «¿Es eso lo que llamas tocar lo que me pertenece?» «Kalin, para». Su mayor se deslizó de la mesa y se paró entre ellos. «Él me está ayudando». Kalin dejó de mirarla fijamente. Él bebió en la vista de ella. Él quería agarrarla,
tirar de ella contra él, enterrar su cara en su cuello e inhalar hasta que la locura se detuviera. ¿Ayudarte con qué? Kalin se burló. ¿Alinear tu aura? Me dejaste por esto. Su vieja lo miró. Realmente lo miró. Aclara la garganta. Ella vio las manos temblorosas, los ojos salvajes, el aura de magia caótica cruda hemorragiando de él. «Oh Dios, Kalin», ella susurró horrorizada. «Te ves terrible». «Estoy muriendo», él dijo simplemente. «Porque me dejaste». «No», ella dijo, su voz temblaba pero firme. «Estás muriendo porque dejé de morir por ti». Kalin frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Dominic dijo que me estabas anclando. No lo sabía, Izzy. Juro que no sabía que te estabas haciendo daño. Pensé que solo eras necesitada. Fui un tonto. Vuelve y juro que nunca más te daré por sentada. Él extendió una mano. Por favor, solo tócame. Haz que el ruido pare. Su vieja retrocedió un paso. No puedo, Kalin. Si te toco ahora, creo que podría explotar. ¿Qué? Ella tomó una respiración profunda. ¿Por qué crees que vine aquí al desierto, a un lugar conocido por vórtices de energía? ¿Por qué crees que estoy viendo a Elias? Ella hizo un gesto al sanador aterrorizado. Porque estás enojado. Porque quieres castigarme. No. Su vieja gritó, lágrimas brotando en sus ojos. Porque durante 3 años absorbí el desecho psíquico de un antiguo rey vampiro. ¿A dónde creías que fue esa energía? Kalin no solo desapareció, fue a mí. Ella levantó sus manos. En la tenue luz, Kalin vio algo que le heló la sangre. Sus yemas de los dedos brillaban. Una tenue luz violeta pulsante exactamente del color de su propia magia, cuando él la usaba para la destrucción. No me fui solo porque heriste mis sentimientos, su vieja confesó, las lágrimas derramándose. Me fui porque me estaba volviendo tóxica. Estaba llena, Kalin. Si me hubiera quedado, si hubiera absorbido una pesadilla más, un ataque de ira más, no solo habría muerto. Lo habría liberado todo de vuelta sobre ti a la vez. Te habría matado. Kalin se quedó mirando sus manos brillantes, aturdido en silencio. El giro lo golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Ella no había huido para escapar de él. Ella había huido para salvarlo. El silencio en la habitación de adobe era más pesado que la presión aplastante dentro del cráneo de Kalin. El aire olía a ozono y salvia pulverizada. Tú me estabas protegiendo. Kalin logró susurrar. La arrogancia, la postura regia, todo se evaporó en el calor del desierto. Él no era el rey del Pacífico Noroeste en este momento. Él era solo un hombre que se dio cuenta de que había juzgado completamente, catastróficamente, mal a la mujer que decía amar. Su mayor se paró junto a la mesa de masaje, su pecho jadeando. La luz violeta que salía de sus ojos se estaba desvaneciendo, pero el aire a su alrededor todavía zumbaba con estática. Ella parecía cansada, pero no como lo había estado en Seattle. Este era el cansancio de contener una inundación. Al principio no sabía lo que estaba pasando. Ella dijo, secándose las lágrimas con el dorso de una mano temblorosa. Solo sabía que cuando estaba lejos de ti, sentía que me estaba desintegrando. Cuando vine aquí, Elías, él pudo verlo. Ella hizo un gesto al sanador, quien estaba asomándose actualmente por detrás de una silla de masaje volcada, luciendo como si lamentara cada elección de carrera que lo había llevado a este momento. Ella está llevando una inmensa cantidad de energía necroantigua. Elías chilló, encontrando su voz, pero negándose a salir de su escondite. No está destinada para un recipiente humano.
Hemos estado intentando anclarla en los puntos de la tierra alrededor de Sedona, drenándola lentamente. Es la única razón por la que ella no está muerta. Colleen sintió una ola de autoaversión tan potente que casi le dobló las rodillas. Él miró a Elias, este humano frágil en sandalias, que había hecho más para proteger a su vieja en 6 semanas de lo que Colleen había hecho en 3 años. Lo siento mucho, Izzy, Colleen dijo, su voz ronca. Él dio un paso tentativo hacia adelante, su mano extendida. No vi. Estaba ciego. Tú solo estabas siendo un vampiro. Ella dijo tristemente, cruzando sus brazos sobre su pecho, como si protegiera su corazón. Acostumbrado a tomar lo que necesitas, acostumbrado a asumir que todos los demás existen para servir esa necesidad. Vuelve a casa, aclara la garganta. Él suplicó. La locura en su cabeza estaba gritando ahora. Una canción de sirena rogando por su toque por el silencio que ella traía. Arreglaremos esto. Agnes la bruja. Ella puede ayudar. Encontraremos una manera de drenar la energía de forma segura. Pero te necesito. No puedo funcionar. La torre está en caos. Los territorios se están rebelando. Me estoy desmoronando. Su mayor lo miró. Realmente lo miró. Ella vio el temblor en sus manos. Ella vio el carmesí inyectado en sangre de sus ojos. Ella vio las líneas de agotamiento que ninguna cantidad de sangre podía borrar. Él era su rey, su monstruo, su amor. Verlo así derroto era insoportable. Pero entonces ella recordó las palabras detrás de la puerta de roble, sofocando un cachorro. Un niño que necesita que le tomen la mano. El recuerdo fue un balde de agua fría sobre la chispa de su compasión. No puedo volver a ser tu esponja, Colleen. Ella dijo en voz baja. No me sentaré allí a absorber tu oscuridad hasta que me mate, solo para que tú tengas paz. No seré la pequeña humana demacrada que toleras. Los ojos de Colleen se endurecieron ligeramente. La desesperación se estaba convirtiendo de nuevo en posesividad. A la bestia no le gustaba que le dijeran que no. Tú me perteneces, Isolda. Tú eres mi prometida. Entonces, ¿por qué no me convertiste? Ella desafió, su voz subiendo. En 3 años, ¿por qué me mantuviste humana? Dijiste que no era el momento adecuado. Dijiste que no estaba lista. Pero no fue eso, ¿verdad? Me mantuviste humana porque era conveniente. Porque una consorte vampira no podía anclarte de la misma manera que un pararrayos humano. Él se estremeció. Era cierto, incluso si no se lo había admitido a sí mismo hasta este mismo segundo. Él la había mantenido mortal, la había mantenido frágil, porque su mortalidad era el filtro para su inmortalidad. Basta de esto, Colleen gruñó. La bestia estaba tomando el volante ahora. El razonamiento había fallado. La fuerza era el único lenguaje que quedaba. Vienes conmigo ahora. Discutiremos la metafísica de tu condición en el coche. Él se movió con velocidad vampírica. Antes de que Elias pudiera parpadear, antes de que las motas de polvo pudieran asentarse, Colleen ya estaba al otro lado de la habitación. Él extendió la mano hacia el brazo de su mayor, no para golpearla, sino para asegurarla, para terminar la separación, para entablar el contacto físico por el que su cuerpo estaba gritando. ¡No! Su mayor gritó. Ella levantó las manos defensivamente. Fue puro instinto, una reacción nacida del miedo y la frustración. Ella esperaba que él le agarrara las muñecas. Ella esperaba ser arrastrada. En cambio, una onda de choque brotó de sus palmas. No fue un empujón suave. No fue una chispa estática. Fue una explosión violenta y concentrada de pura magia vampírica antigua. Su magia que ella había estado almacenando durante años.
La luz violeta brilló cegadoramente, iluminando la noche del desierto por millas como una bengala de magnesio. ¡Boom! La fuerza de ello golpeó a Callan como un tren de carga. Lo levantó de sus pies y lo lanzó hacia atrás. Él se estrelló a través del grueso muro de adobe del centro de curación como si estuviera hecho de cartón mojado, cayendo sobre la arena roja afuera. Polvo y escombros llovieron. Elias estaba gritando, aclara la garganta. Su mayor se quedó congelada, horrorizada, mirando sus propias manos humeantes. Sus palmas estaban zumbando calientes al tacto. El muro de adobe tenía un agujero irregular del tamaño de Callan. A través del hueco, ella pudo ver las estrellas del desierto. Afuera, Callan yacía de espaldas en la arena, aturdido. Él no estaba seriamente herido. Se necesitó más que lanzarlo a través de una pared para herir a un antiguo, pero su dignidad estaba destrozada. Él yacía allí por un momento, mirando la luna, intentando comprender la física de lo que acababa de ocurrir. Pero algo más había sucedido. La explosión no solo lo había derribado. Por un breve y fugaz segundo, cuando su magia lo golpeó, el ruido en su cabeza se había detenido. Fue como una descarga eléctrica masiva que reinició su sistema. Las voces gritando, la estática, el hambre, todo había sido silenciado por la fuerza contundente de su energía. Él se sentó lentamente, quitándose la arena de su chaleco táctico. Él miró a través del agujero en la pared a su mayor. Ella parecía aterrorizada de sí misma, retrocediendo de los escombros. Callan comenzó a reír. Fue una risa baja y retumbante que se convirtió en algo que rozaba lo histérico. Él se levantó, sacudiéndose la tierra de sus rodillas, y caminó de vuelta a través del muro en ruinas. Su mayor retrocedió, temblando, llevando sus manos a su pecho como si fueran pistolas cargadas. «Quédate atrás», ella advirtió, su voz aguda por el pánico. «No sé cómo controlarlo, no quise, solo quería que te detuvieras». Callan se detuvo a 10 pies de distancia. Él levantó sus manos en señal de rendición. El rojo se había desvanecido de sus ojos, reemplazado por una mirada de asombro golpeado. Él miró el agujero en la pared, luego de vuelta a la chica con el uniforme de enfermería. «Tienes razón», él murmuró, sacudiendo su cabeza con incredulidad. «No eres un cachorro». Él se arrodilló sobre una rodilla entre los escombros y cristales destrozados. No fue una burla, fue una reverencia, una sumisión genuina por primera vez. Aclara la garganta, siglos. «Eres un arma», él susurró, mirándola con intensa, aterradora devoción. «Mi magnífica, peligrosa reina». La dinámica había cambiado irrevocablemente. Él no solo había encontrado a su consorte perdida, él había encontrado algo infinitamente más aterrador e infinitamente más valioso. Él había encontrado un espejo lo suficientemente fuerte como para reflejar su propio poder de vuelta hacia él sin romperse. Su mayor miró fijamente al rey arrodillado, sus manos aún brillando débilmente violeta en la oscuridad. Ella había querido espacio. Ella había querido libertad. En cambio, ella se dio cuenta, con un pavor creciente. Ella acababa de demostrar que era lo único en la tierra lo suficientemente poderoso como para estar a su lado. La jaula no se había abierto. Simplemente se había vuelto mucho, mucho más grande. Y mirando la forma en que él la miraba como un hombre hambriento, mirando un festín, ella supo que él nunca, jamás la dejaría ir ahora. El silencio en el desierto era absoluto, salvo por el crepitar de las chispas violetas moribundas alrededor de las yemas de los dedos de su vieja. Callan permaneció sobre una rodilla en medio de los escombros del muro del centro de curación. Él no se levantó.
Para un rey vampiro que había pasado 6 siglos forzando al mundo a inclinarse ante él, la postura debería haber parecido antinatural. En cambio, parecía la única respuesta lógica a la fuerza que estaba ante él. «Levántate», su vieja susurró, su voz temblando. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por la aterradora realización de lo que ella acababa de hacer. Ella había lanzado a un depredador primario a través de una pared sólida. «Por favor, Kalin, levántate. Me estás asustando». Kalin se levantó lentamente, sacudiendo el adobe pulverizado de sus pantalones tácticos. Él no se acercó a ella. Él se mantuvo a 10 pies de distancia, respetando el perímetro invisible que ella había creado con la explosión. «¿Te estoy asustando?», Kalin preguntó, un oscuro divertimento tiñendo su tono. «¿Es mayor? ¿Estás brillando con suficiente energía necroantigua para arrasar una cuadra de la ciudad? Ya no soy el que da miedo en esta habitación». Su mayor miró sus manos. La luz violeta pulsaba al ritmo de su latido. «No se detendrá. Está ardiendo». La liberación fue demasiado repentina. Kalin analizó, su voz cambiando de amante a táctico. «Tú actuaste como un condensador. Tú descargaste la mayor parte de ella, pero la energía residual está haciendo arco. Necesitas conectarla a tierra correctamente, no con cristales e incienso». Él extendió una mano con la palma hacia arriba. «Toma mi mano. Puedo sifonar el exceso de vuelta. Puedo filtrarlo ahora que sé lo que es. No dejaré que te haga daño». Su vieja vaciló. Ella miró al hombre que hace 6 semanas había llamado a su presencia una jaula. Ella vio las líneas de agotamiento grabadas en su cara, el precio que él había pagado por su soledad. «Si te toco», ella dijo, su voz robándose, «no es como tu enfermera, no es como tu ancla, y ciertamente no es como tu cachorro». No, Kalin estuvo de acuerdo, sus ojos fijándose en los de ella con una intensidad que hizo que el aire del desierto se sintiera delgado. «Si me tocas, es como mi igual. Quería espacio, Izzy. Tú me lo diste y encontré que el espacio es solo otra palabra para el vacío. No quiero el vacío. Quiero el fuego». Él esperó. Él no exigió. Lentamente, Mayor extendió la mano. Sus dedos rozaron su palma. La conexión fue instantánea. Una onda de choque de luz azul y violeta se onduló hacia afuera, levantando un círculo de polvo a su alrededor. Kalin jadeó, su cabeza echándose hacia atrás mientras la energía cruda inundaba su sistema. No el filtrado lento y pasivo que ella había hecho antes, sino una inyección irregular de alto voltaje. Dolía. Se sintió como beber un rayo, aclara la garganta. Pero también se sintió como vida. El ruido estático en su cabeza, la locura gritante de los antiguos, fue silenciado, instantáneamente aplastado bajo el peso de su poder. Su vieja sintió que el ardor en sus venas disminuía. La estabilidad fresca y oscura de la naturaleza de Kalin, actuando como un disipador de calor. Sus rodillas flaquearon con alivio, y esta vez Kalin estaba allí para atraparla. Él la atrajo contra su pecho, enterrando su cara en su cabello, inhalando el olor a ozono y salvia. «Te tengo», él murmuró en su cuello. «Te tengo». El regreso a la torre de obsidiana no fue la retirada tranquila y vergonzosa que Isolde había temido. Fue un frente de tormenta entrando. Dominic los encontró en el hangar privado. Él echó un vistazo a Kalin, quien parecía revitalizado, peligroso y prácticamente vibrando con poder, y luego a su vieja, quien caminaba a su lado, no en su sombra, sino a su flanco. «Bienvenido a casa, señor», Dominic dijo, inclinándose más de lo usual. Él miró a su mayor. «Señorita Sterling, usted se ve cargada».
Ella lo está, Kalin dijo, su mano descansando posesivamente en la parte baja de su espalda. Preparen la cámara del consejo. Llamen a la delegación de Vancouver. Estamos resolviendo la disputa fronteriza esta noche. Los ojos de Dominic se abrieron. Esta noche, señor, usted ha estado ausente por semanas. El clan de Vancouver está agitado. Ellos creen que usted es débil. Quizás deberíamos descansar y elaborar estrategias. Dije esta noche. Kalin lo interrumpió. Su voz era suave, careciendo de la irritabilidad de hace 6 semanas, reemplazada por una calma aterradora. Quiero que nos vean. La Cámara del Consejo. Medianoche. El gran salón de la Torre de Obsidiana era un espacio cavernoso de mármol negro y cristal de piso a techo, con vistas al horizonte lluvioso de Seattle. La delegación de Vancouver se paró en el centro, un grupo de 5 vampiros liderados por Victor, un bruto de un señor de la guerra localizado que había estado probando las fronteras de Kalin durante décadas. Victor se burló mientras las dobles puertas se abrían. Finalmente, el rey desciende de su mal humor. Kalin entró. Él vestía un traje cortado de seda azul medianoche, luciendo cada pulgada el aristócrata. Pero la corte se quedó en silencio al ver quién caminaba a su lado. Isolde. Ella vestía un simple vestido negro, pero no llevaba joyas. Ella no las necesitaba. Su piel tenía un tenue brillo nacarado. El aire a su alrededor se distorsionaba ligeramente como el calor que sube del asfalto. Kalin se sentó en su trono. Él no hizo un gesto para que su vieja se parara detrás de él, como era costumbre para una consorte humana. Él hizo un gesto al espacio vacío directamente a su derecha. Ella se paró allí, manos entrelazadas, mirando a Victor a los ojos. «Has estado invadiendo mi territorio del norte, Victor», Kalin dijo, su voz aburrida. «Quemando casas seguras, cazando ganado humano. Termina esta noche». Victor rió. «¿O qué, Thorn? Oigo que has estado perdiendo la cabeza. Los susurros dicen que la podredumbre antigua finalmente se ha asentado. Te ves bien alimentado esta noche, pero sabemos la verdad. Eres inestable». Victor hizo una señal a sus guardias. «Creo que es hora de una nueva administración en Seattle». 2 de los vampiros de Victor se difuminaron hacia adelante, moviéndose con velocidad supersónica, apuntando a decapitar al rey antes de que pudiera levantarse. Kalin no se movió. Él ni siquiera parpadeó. Él solo miró a su mayor y dio un asentimiento apenas perceptible. Su mayor no necesitó lanzar un puñetazo. Ella no necesitó velocidad. Ella simplemente soltó la correa que había estado manteniendo en su propio sistema nervioso. Ella golpeó su mano derecha en el apoyabrazos del trono de Kalin. ¡Crack! Una onda de energía cinética violeta explotó hacia afuera desde el trono. Se movió más rápido que los vampiros. Golpeó a los 2 atacantes en el aire, congelándolos en un campo de estasis de pura gravedad pesada. Ellos colgaron allí, suspendidos, sus caras retorcidas en agonía, mientras la presión aplastaba sus huesos. Victor observó con horror cómo sus guardias de élite eran aplastados como latas de refresco por una chica humana que ni siquiera había sudado. Su mayor movió su muñeca. Los 2 vampiros fueron lanzados hacia atrás a lo largo del pasillo, estrellándose a través de las pesadas puertas de roble en el extremo. El silencio descendió sobre la habitación. Silencio total y aterrorizado. Su mayor tomó una respiración, el brillo violeta en sus ojos desvaneciéndose de vuelta a avellana. Ella miró a Victor. «El rey no es inestable», ella dijo, su voz clara y resonando en el silencioso salón. Él solo estaba calibrando. Ella puso una mano en el hombro de Kalin. No fue un gesto de consuelo esta vez. Fue un gesto de propiedad.
y estamos muy decepcionados por tu falta de respeto. Callan se levantó lentamente. Él miró a su corte, luego al aterrorizado señor de la guerra de Vancouver. Él sonrió y fue la cosa más afilada en la habitación. Escuchaste a la dama. Callan ronroneó. Corre. Víctor y su delegación restante se atropellaron para huir del salón. El estudio real, 300 AM. Las puertas se cerraron, excluyendo al mundo. La adrenalina de la confrontación se había desvanecido, dejando atrás un silencio pesado e íntimo. Esta era la habitación donde había sucedido. La habitación donde hace 6 semanas Izzy se había parado con una bandeja de sangre tibia y escuchó al hombre que amaba llamarla sofocante. Ella caminó hacia la ventana, viendo la lluvia rayar el cristal. Ella sintió a Callan acercarse. Él se detuvo a unos pocos pies detrás de ella. Él le estaba dando espacio. «Están aterrorizados de ti», Callan dijo suavemente. «Mi corte. No saben qué hacer con una humana que puede aplastar a un vampiro anciano con un movimiento de su mano». «Ya no soy humana, Callan». «No realmente», ella dijo, mirando su reflejo en el cristal. «Y no soy un vampiro. Soy algo intermedio. Algo que tú hiciste, algo que yo casi rompí», él corrigió. Él se acercó, finalmente cerrando la brecha. Él envolvió sus brazos alrededor de su cintura, apoyando su barbilla en su hombro. Él sintió el zumbido de poder debajo de su piel, el poder que lo mantenía cuerdo, el poder que la hacía peligrosa. «Necesito preguntarte algo», Callan dijo. «Si es sobre matrimonio, puedes guardártelo». Ella bromeó, aunque su ritmo cardíaco se disparó. «Es sobre arquitectura», él dijo. Su mayor se giró en sus brazos, frunciendo el ceño. «¿Qué?» «El ático», Callan dijo, sus ojos serios. «Es demasiado abierto», aclara la garganta. «Las paredes son delgadas». Estaba pensando en derribar la pared entre la suite principal y el ala de invitados. Hacerlo un santuario masivo. Duplicar la superficie. Su mayor lo miró fijamente. «¿Quieres renovar? Quiero que tengas espacio», Callan dijo, su voz bajando a un susurro ronco. «Quiero que tengas una biblioteca propia, una sala de meditación para el trabajo energético, un lugar donde puedas ir cuando yo sea insoportable». Él apretó su agarre sobre ella, aclara la garganta. «Pero yo quiero ese espacio, que esté dentro de mi casa, dentro de mis paredes. Nunca quiero que tengas que empacar una maleta de nuevo. Si necesitas distancia, simplemente caminas a la habitación de al lado. Pero no te vas. Nunca te vas». Su mayor lo miró. Ella vio el miedo detrás de la arrogancia, el miedo al silencio, el miedo al frío. Ella se dio cuenta entonces de que la dinámica de poder no solo había cambiado, se había invertido. Él ya no era el captor, él era el que estaba desesperado por ser retenido. Ella levantó la mano y trazó la línea de su mandíbula. «Necesitaré un armario más grande», ella dijo. «Dejé mucha ropa en Sedona». Callan soltó una respiración que parecía haber estado conteniendo durante 6 semanas. Una sonrisa genuina se extendió por su cara. No la sonrisa del depredador, sino el alivio del hombre. «Puedes tener toda la maldita ciudad, una soldado. Solo mantén tu mano en la mía». «Trato», ella susurró. Él la besó entonces. Sabía a lluvia y vino de sangre y al sabor eléctrico del ozono. Fue un beso que selló un tratado entre un monstruo y lo único en el mundo lo suficientemente fuerte como para retenerlo. Él se había quejado de que ella lo estaba asfixiando. Él había querido aire. Pero mientras su mayor profundizaba el beso, envolviendo sus dedos brillantes en el cabello en la nuca de su cuello, Callan se dio cuenta de la verdad. Él no quería respirar.
Él quería ahogarse, y por el resto de la eternidad, él felizmente dejaría que las olas de su poder se estrellaran sobre él. Aclara la garganta, siempre, y cuando ella fuera la que lo hundiera. Y esa es la historia de cómo el Rey de la Noche aprendió la lección más difícil de todas. Ten cuidado con lo que deseas porque el silencio es más fuerte que cualquier grito. Aclara la garganta. Su mayor no solo le dio espacio, ella le dio una lección de realidad que casi arrasa su reino. ¿Qué pasó con el clan de Vancouver? Digamos que aprendieron que lo único más letal que un rey vampiro es la reina que lleva su correa. ¿Qué pensaste del giro? ¿Cullen merecía una segunda oportunidad o debería haberlo dejado en el polvo? Quiero ver sus debates en los comentarios de abajo. Equipo Cullen o Equipo Easy, si disfrutaste esta historia de romance oscuro, poder y venganza, por favor aplasta ese botón de me gusta. Ayuda al algoritmo más de lo que tú sabes. Aclara la garganta. Suscríbete y toca la campana para que no te pierdas la historia de la próxima semana, donde exploraremos una manada de hombres lobo con un secreto que podría romper la luna. Gracias por escuchar y dulces sueños.